As soon as I begin. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Vamos a hablar hoy acerca del diagnóstico de la atrofia multisistémica. Mi nombre es Gabriel José Aranguribe, yo soy neurólogo, trabajo en Colombia, Bogotá, en la Clínica de Marley y en la Clínica Serenia. Bueno, básicamente no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y vamos a entrar en el tema. La atrofia multisistémica realmente es una entidad poco frecuente, fue descrita a inicios del siglo XX, fue descrita por los doctores Scheidrager en los 60. Los criterios patológicos ya los tuvimos disponibles en 1989, entonces estamos hablando que es una entidad relativamente joven. Los criterios diagnósticos tenemos unos de 1999, otros del 2008 y los últimos criterios publicados por la Movement Disorder Society son en 2022, que somos los que vamos a tratar y a revisar. Las características clínicas de esta entidad, de la atrofia multisistémica que vamos a abreviar como AMS, es una enfermedad degenerativa progresiva. Sus principales características pueden ser variables en cada caso, pero comprenden una triada, básicamente la falla autonómica, el parkinsonismo y el síndrome cerebeloso. La falla autonómica es común en todas las presentaciones y hay unas donde van a predominar los síntomas de parkinsonismo, que es lo que llamamos la AMSP o parkinsoniana, y los síndromes cerebelosos van a predominar otros como lo vamos a llamar en la AMSC o cerebelosa. Esta entidad es una alfa-sinucleopatía que presenta inclusiones citoplásmicas gliales y pérdida neuronal en los sistemas nigroestriales y olivopontocerebelosos. Dentro de esas alfa-sinucleopatías vamos a encontrar también la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia multisistémica y la falla autonómica pura. Comparten algunas características clínicas y pueden tener síntomas prodrómicos similares, como vamos a revisar más adelante. La atrofia multisistémica es la sinucleopatía que tiene una progresión más rápida. Su incidencia es de 0,6 a 0,7 casos por cada 100.000 y es más frecuente la variante parkinsoniana. Pero en Japón, que la población es diferente, es más común la cerebelosa. Inicia hacia la sexta década de la vida, el promedio son 55 a 60 años, o sea, quiere decir que son personas jóvenes. La sobrevida es más o menos 8 o 9 años, pero algunos casos pueden llegar a sobrepasar los 15 años. Puede ser difícil de diagnosticar en etapas tempranas, en especial porque se puede confundir con otras entidades como la enfermedad de Parkinson. Los síntomas de la atrofia multisistémica, como vamos a revisar, los más importantes son la hipotensión ortostática, el parkinsonismo, la distonía, la ataxia cerebelosa, la vejiga neurogénica, la disfunción sexual, en especial la disfunción eréctil en hombre, los trastornos del sueño, problemas respiratorios, problemas neuropsiquiátricos y dolor. Aquí vamos a ver los diferentes síntomas que están afectados y de alguna forma, por eso se llama multisistémica, porque compromete varios sistemas. Entonces podemos tener parkinsonismo, signos piramidales, alteración cognitiva disejecutiva frontal, depresión, ansiedad, podemos tener problemas de disautonómicos a nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, que vamos a revisar poco a poco durante la presentación. Cuando vamos a mirar cuáles son los síntomas más frecuentes, cuando hacemos una revisión de muchos casos de esta entidad, vamos a encontrar que más o menos el 55% tienen incontinencia urinaria, el 51% tienen alteraciones de hipotensión ortostática, la impotencia también la vemos en una buena cantidad de pacientes, síncope a repetición, retención urinaria, incontinencia fecal, parkinsonismo lo vamos a ver que con la equinesia en 83% de los pacientes, el temblor puede estar presente en el 67%, que puede ser en reposo, puede ser muy parecido al del Parkinson o puede ser en algunos casos en acción. Puede haber rigidez, vemos que hay un porcentaje importante de que no responde al levodopa. Podemos tener disquinesias que son de predominio orofacial y hay fluctuaciones motoras en algunos casos, que eso es lo que nos confunde con la enfermedad de Parkinson. Pero ya cuando hablamos de signos cerebelosos podemos tener ataxia y ya en la enfermedad de Parkinson no vamos a ver ataxia. Puede haber nistagmus, hiperreflexia, síntomas de disfunción piramidal y pueden haber algunas alteraciones intelectuales. Otra cosa muy importante que se ve es el estridor laringio, paciente que de noche hace un ruido cuando respira o en el día puede haber contracturas y eso también es un signo típico de la atrofia multisistémica. Aquí vemos cómo puede ser una evolución de la enfermedad que empezamos con disfunción sexual, urinaria y trastorno de comportamiento del sueño REM, que ya vamos a explicar qué es eso. La hipotensión ortostática, el estridor laringio, el parkinsonismo, los síntomas cerebelosos,
la falla autonómica múltiple, síntomas piramidales, y ya en una enfermedad avanzada vamos a tener caídas recurrentes, podemos tener por las alteraciones vesicales un riesgo a necesitar un cateterismo vesical, disfunción ejecutiva frontal, disartria severa, disfagia, riesgo de obstrucción laringea, riesgo de broncoaspiración, riesgo de infiltraciones urinarias por la disfunción del esfínter y riesgo de muerte súbita por los problemas de hipotensión ortostática y de falla autonómica. Entonces, la disautonomía es una de las principales características de la falla, de la atrofia multisistémica. Si bien se ve prácticamente todas las sinuplastías, en esta entidad suele ser temprana y progresa rápidamente, siendo una de las principales fuentes de discapacidad. Compromete diversos sistemas y se debe hacer un interrogatorio cuidadoso para encontrarla. Generalmente es el síntoma inicial y puede sugerir también a falla autonómica pura, pero generalmente se va acompañando de otros síntomas a la medida que pasa el tiempo. El parkinsonismo prácticamente todos los pacientes lo van a desarrollar en el curso de la enfermedad. Por lo general es simétrico, pero puede llegar a ser asimétrico y se confunde, como habíamos hablado, con la enfermedad de Parkinson. La inestabilidad de las caídas son de forma temprana, ocurren en el primer año, cuando la enfermedad de Parkinson son tardías. Es raro el temblor de reposo, es más frecuente postural y de acción y se asocia a veces a un mini mioclon. Sabemos que el paciente hace unos pequeños brinquitos en las manos cuando evaluamos el temblor. Este parkinsonismo puede tener una mala respuesta a levodopa, pero ojo, algunos pacientes pueden responder hasta el 40%, pero esa respuesta se pierde rápidamente. Algunos pacientes pueden tener deterioro al suspenderla, entonces cuando uno dice, bueno, no responde a levodopa, quitémosla, hay que tener cuidado con una quitada muy rápida del medicamento porque el paciente se puede deteriorar. Y definimos mala respuesta como una mejoría de la UPRS menor del 30% luego de estar tomando por lo menos un mes 1000 miligramos al día o la dosis máxima tolerada del medicamento. En algunos casos pueden haber disquinesias por levodopa, pero suelen ser de predominio facial. Otra cosa es que esta enfermedad es de rápida progresión y genera una importante discapacidad en poco tiempo, que eso también le ayuda a diferenciarse del Parkinson. El compromiso cerebeloso ataxia, lo más común que vemos es la ampliación del polígono de sustentación que limita progresivamente la marcha. Puede haber ataxia de extremidades, temblor atáxico, disartria, que puede ser muy severa, y nistagmus espontáneo evocado por la mirada posicional, que es lo que conocemos como el downbeat nistagmus. El 50% de los pacientes puede tener signos piramidales asociados, como es hiperreflexia, Hoffman-Babinski. La espasticidad no es tan frecuente, pero en etapas avanzadas se puede encontrar. A veces es difícil diferenciar de la rigidez del parkinsonismo. Entonces ahora vamos a entrar en materia a revisar estos criterios de la movement disorders, que son los que utilizamos hoy en día para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Entonces vamos a encontrar que hay digamos, unas características esenciales para apoyar el diagnóstico. Vamos a tener dos clasificaciones, una es una atrofia multisistémica clínicamente establecida y la otra es una probable. Entonces, cuando vamos a hablar de la clínicamente establecida, tenemos que tener una disfunción autonómica definida por lo menos uno de estos, tener alteraciones de retención urinaria con volúmenes urinarios con un residuo urinario mayor de 100 mililitros, tener incontinencia urinaria de urgencias no explicada por otras causas. Ahí tenemos que apoyarnos muchas veces del urólogo para ver si hay otros tipos de problemas. Y una hipotensión ortostática neurogénica. Ya con uno de esos tres, ya tenemos la definición de la disfunción autonómica. Y por lo menos una de las siguientes. Parkinsonismo pobremente respondedor a levodopa y un síndrome cerebeloso. Por lo menos uno de estos tres y uno de estos dos. Allá tendríamos una sospecha de una clínicamente establecida. Y cuando hablamos de probable, hablamos de disfunción autonómica, parkinsonismo, sin aclarar si es respondedor o no a la levodopa, y un síndrome cerebeloso. Por lo menos dos de estas están presentes. Hablamos que cuando tenemos que hacer un diagnóstico ya clínicamente establecido, tenemos que tener dos características de soporte que ya las vamos a revisar. Aquí solo una. Cuando hablamos de marcadores de resonancia, por lo menos tener uno en la clínicamente establecida y no se necesitan en la clínicamente probable. Y los criterios de exclusión es no tener ningún criterio de exclusión. Entonces, ¿cuáles son esas características de soporte? La primera, tener una progresión rápida en menos de 3 años, tener una inestabilidad postural moderada severa dentro de los 3 primeros años del inicio motor, tener distonía craneocervical inducida o exacerbada por levodopa en ausencia de disquinesias apendiculares o de miembros,
tener un compromiso muy severo de la voz en los primeros 3 años de inicio, una disfagia severa en los primeros 3 años, un signo de Babinski no explicado por otras causas, tener un temblor mioclónico o tener mini mioclonus que llamamos a veces, deformidades posturales, en especial la retrocolis que a veces se ve en estos pacientes, y otras cosas que tenemos como características no motoras, es la presencia de estridor respiratorio al dormir o en el día, el suspiro, los suspiros frecuentes, tener alteraciones del color en manos y pies, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo, disfunción eréctil en menores de 60 años, y tener llanto patológico o risa patológica, que es lo que vemos como un signo de liberación frontal que se puede ver en alguna frecuencia en estos pacientes. Criterios de exclusión, que tengamos un beneficio sustancial y persistente a la levodopa, que tengamos anosmia, que no expliquemos por otra causa, que eso es más común en el Parkinson, tener una cognición fluctuante con variación en la atención y la alerta y un declinar rápido en las habilidades visoperceptuales, que eso es más de la demencia de cuerpos de Leber. Alucinaciones visuales recurrentes que no sean secundarias a medicamentos en los primeros 3 años, demencia de acuerdo al DSM-5 en los primeros 3 años de la enfermedad, tener alteración de la mirada supranuclear, en especial las cerradas verticales, y hallazgos en resonancia o en exámenes que sugieran otros diagnósticos. Por lo otro lado, tener una documentación de otra causa asociada que nos pueda generar los síntomas del paciente. Vamos a hablar de estas definiciones operativas. Cuando hablamos de alteración vesical, vamos a necesitar que el paciente tenga residuos miccionales superiores a 100 cc para la clínica establecida o de cualquier volumen para la clínicamente probable, retenido en vejiga después de una micción voluntaria, que se puede medir por ecografía vesical, que de pronto es la más fácil, urodinamia o cateterismo. Deben excluirse causas secundarias como la obstrucción de flujo de salida de la vejiga debido al agrandamiento de la próstata. Entonces es muy importante que antes de decir, oiga, si tenemos esto, tengamos un apoyo del urólogo que nos descarte que hayan otro tipo de problemas. La incontinencia urinaria de urgencia no explicable por otras causas quiere decir que hay una queja de un escape involuntario de orina asociada a sensación de urgencia urinaria en ausencia de infecciones del tracto urinario. Y deben excluirse causas no neurogénicas. Aquí en las mujeres, lo primero es tener la seguridad que no haya un problema, digamos, de daño del piso pélvico por múltiples embarazos o prolapso. Eso nos tenemos que apoyar del ginecólogo para estar seguros de que no hay ningún problema. La hipotensión ortostática la vamos a definir como un descenso de la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio, acompañado de un descenso de la diastólica de más de 10 y una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica más de 0.5 latidos en los 3 minutos siguientes a que el paciente se pone de pie. El paciente tiene que estar acostado por lo menos 5 minutos, se toman signos vitales, se levanta y a los 3 minutos se vuelve y se toma. O a los 10 minutos para la que es clínicamente probable. Deben excluirse otras causas secundarias como la neuropatía autonómica diabética, que también se puede ver con alguna frecuencia. También deben excluirse medicamentos que alteren la respuesta de la frecuencia cardíaca, como los beta bloqueadores. El parkinsonismo lo vamos a definir como la presencia de bradiquinesia más rigidez o temblor, excluyendo el temblor intencional en un paciente con síndrome cerebeloso, juzgado por un especialista en trastornos del movimiento, después del examen realizado, como se describe en la escala unificada para enfermedad de Parkinson en la fase 3, donde bradiquinesia es lentitud del movimiento y disminución de la amplitud o la velocidad. A medida que continúan los movimientos, le pedimos al paciente, por ejemplo, que haga este movimiento y vamos viendo que, por ejemplo, arranca bien y a medida que pasa el tiempo va bajando la amplitud o va deteniendo el movimiento. Eso es un signo de bradiquinesia. También tenemos que tener en cuenta que el temblor es un movimiento involuntario que puede ocurrir en cualquier extremidad. La mala respuesta a levodopa para la atrofia multisistema clínicamente definida, la vamos a definir una mejoría menor del 30% en esa UPRS fase 3 con hasta 1000 miligramos de levodopa, según sea necesario, tolerada durante al menos un mes, que lo juzgue un especialista en trastornos del movimiento. La idea es que el paciente debe tomar
el medicamento menos 1 o 2 meses continuos, estar seguros de que no haya gastritis por helicobacter o que no hayan alteraciones, digamos, que el paciente tome el medicamento con las comidas que altere su biodisponibilidad. Por otro lado, el síndrome cerebeloso, necesitamos dos características para la clínicamente establecida o una para la probable, donde tengamos ataxia para la marcha o ataxia de las extremidades, disartria cerebelosa o disfunción oculomotora. Podemos tener nistagmus sostenido o hipermetría sacádica. Cualquiera de esas cosas podemos tener presentes y es por eso es tan importante un examen clínico detallado. Características de apoyo: la presencia de inestabilidad postural moderada severa en los 3 años del inicio motor, la distonía craneocervical exacerbada por levodopa, el deterioro severo del habla o de ilusión de los primeros 3 años de inicio, signos piramidales que no explicamos por otras causas y las mioclonías posturales irregulares o el temblor de acción. Por otro lado, también podemos tener esas alteraciones posturales que ya hemos mencionado, la anterocolis o laterocolis desproporcionadas, camptocornia, recordemos que es la inclinación hacia adelante del tronco, o el síndrome de Pisa, que es la inclinación lateral del tronco, o contracturas de manos o pies, con la excepción de la contractura de Dupuytren, que puede ser otra causa conocida. Y lo otro también es cuando es terriblemente asimétrico, tener en cuenta que un diagnóstico diferencial es el síndrome córtico basal. El estridor, dentro de esas características no motoras de apoyo, es un sonido respiratorio, inspiratorio, de tono alto, emitido durante el sueño o mientras está despierto. Se puede considerar la laringoscopia para excluir lesiones mecánicas o anomalías funcionales que nos puedan causar este problema. Y los suspiros o jadeos inspiratorios se vuelven muy frecuentes y son involuntarios. Y puede haber frialdad distal en extremidades de reciente inicio, con cambio de color, ya sea púrpura o azul, con palidez a la presión, y por el retorno circulatorio como un signo de disautonomía. Aquí es importante recordar que en algún momento alguno de nuestros colegas decía, oiga, dele la mano al paciente. En la época de COVID dejamos de darle la mano a los pacientes, pero a veces darle la mano al paciente y sentir la mano fría nos ayuda con el diagnóstico. Lo otro es la disfunción eréctil, básicamente en menores de 60 años. La incontinencia emocional, ya lo había mencionado, rizo llanto patológicos, no es necesario que lo veamos, sino que nos lo refiera a la familia. Estos son los cambios que veíamos algunos, estos son los cambios de coloración en el pie que se ve rojo o que ve muy pálido. Aquí vemos también un reflejo de Babinski espontáneo, y esto es lo que hablábamos de la anterocolis, que puede ser desproporcionada. Entonces, podemos tener también unos signos en la imagen, que pueden ser básicamente la atrofia del putamen, del pedúnculo cerebeloso medio, del cerebelo, o el signo de la cruz de Malta, o del pan, el pan de la cruz, que ya lo vamos a ver. Pueden también, y pueden haber aumento de la difusión del putamen y del pedúnculo cerebral medio. Aquí vamos a ver unos ejemplos donde vamos a ver básicamente la atrofia cerebelosa, la atrofia del puente, comparado con un normal, y aquí vemos la atrofia del vermis y del pedúnculo cerebeloso medio comparado con un examen normal. Aquí este es el signo de la cruz de Malta, donde vemos esta imagen característica en el puente, atrofia del puente, atrofia de cerebelo. Nuevamente aquí vemos lo mismo, atrofia cerebelosa, la cruz de Malta. Aquí vemos las alteraciones que se ponen en el ribete estriatal, que se puede ver en estos casos, este cambio de coloración en T2. Por otro lado, aquí vemos lo mismo, los cambios en la difusión. Estos cambios suelen ser específicos, pero se ven tardíamente. No debemos ver, ya estos son casos muy avanzados. Aquí está también el brillo, el aumento de la difusión en el pedúnculo cerebeloso medio, la atrofia severa del puente y del pedúnculo cerebeloso. Y aquí vemos los cambios en difusión que se pueden observar en este tipo de pacientes. Nuevamente, el ribete estriatal. Pero no debemos esperar. Estos cambios en imagen suelen ser tardíos, entonces no debemos esperar a que estén presentes para que el paciente tenga su diagnóstico. Simplemente son, como lo recordamos, son criterios de apoyo. La atrofia multisistémica prodrómica es una definición que se ha creado para poder detectar pacientes con síntomas y signos presentes, pero insuficientes para hacer un diagnóstico de la atrofia multisistémica probable. Es una categoría en investigación con especificidad limitada que requiere validación en estudios prospectivos. Y se basa básicamente en uno de los síntomas prodrómicos, que es el trastorno de comportamiento del sueño REM.
Vamos a ver que cuando tenemos un comportamiento, un trastorno de comportamiento del sueño REM, la tasa de conversión a atrofia multisistémica puede ser 8 a 28% después de 4 o 5 años. Puede iniciar luego de 2 a 10 años de falla autonómica aislada. Requiere que sea confirmado por polisomnografía. Es común en todas las sinucleopatías. Si está presente en forma aislada, es difícil predecir cuál va a ser la evolución del paciente, entonces hay que combinarlo con otras cosas. Entonces, si el paciente ya tiene hiposmia, probablemente vaya por una enfermedad de Parkinson. Si tiene disautonomía probada con otros estudios, es más probable que vaya hacia atrofia multisistémica. ¿Qué es la característica del trastorno de comportamiento del sueño REM? ¿Qué es lo que hacen los pacientes? Básicamente actúan los sueños. Uno se desconecta, normalmente desconecta la parte motora cuando sueña, y cuando tiene el trastorno de comportamiento del sueño, el paciente empieza a gritar, empieza a actuar los sueños, y a veces la pareja del paciente es la que nos cuenta eso. ¿Cuáles son los factores que nos permiten predecir esa fenoconversión? Que tengamos una norepinefrina en decúbito supino mayor de 100, que tenga el olfato conservado, una frecuencia en decúbito supino con reposo mayor del 70%, edad de inicio a principios de los 50, aumento de la frecuencia cardíaca ortostática más de 10 latidos por minuto en 3 minutos, patrón de pérdida del sudor preganglionar y que tenga signos motores sutiles que no califican para parkinsonismo o ataxia en la evaluación inicial, o sea, que no dan para hacer un diagnóstico definitivo, pero que al examen vemos que algo no está normal. Entonces aquí vemos cuáles son los criterios. O sea, mayor de 30 años es absolutamente mandatorio que tenga un trastorno de comportamiento del sueño REM o que tenga eh, hipotensión ortostática o que tenga algún problema urogenital. Nos ayudan a hacer ese diagnóstico de la prodrómica, que tenga signos sutiles parkinsonianos o cerebelosos, que no tenga criterios de exclusión que ya los discutimos, que son básicamente anosmia, cognición fluctuante, alucinaciones visuales en los primeros 3 años, demencia, alteración de la mirada supranuclear y hallazgos en exámenes que sugieran otras causas. Entonces vamos a ver que cuando vamos a realizar ese diagnóstico diferencial, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar básicamente que la atrofia multisistémica, lo más importante que vamos a ver es el parkinsonismo, la alteración de la marcha y la falla autonómica. Vamos a ver que en la PSP inicialmente vamos a ver que hay también muchas caídas, disartria, disfagia y alteración de la mirada. Entonces, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, vamos a ver qué está pasando. Es importante recordar que solo el tiempo nos va a dar el diagnóstico diferencial adecuado en cada caso. Los biomarcadores, no me voy a referir mucho a esto porque vamos a ver una charla dentro de este simposio asociada a eso, no son requeridos hoy en día para el diagnóstico clínico de la enfermedad, más usados en investigación, algunos están en validación y no están disponibles en todos los sitios. Aquí vamos a ver los biomarcadores, vamos a ver básicamente que ya habíamos visto algunos de imágenes y hay otros que son las imágenes cardíacas para detectar la falla metabólica y hipometabolismo en putamen, en el tallo cerebral cerebelo, en los pacientes que tienen este tipo de enfermedad. Por otro lado, también vamos a mirar otras que se pueden utilizar, como ya tener la demostración del trastorno de comportamiento del sueño REM, los niveles de norepinefrina supinos mayores de 100, detectar con electromiografía la hiperactividad de trusor, que tengamos una electromiografía de esfínter anal positiva para denervación, también es otro marcador positivo que nos ayuda para el diagnóstico, y la presencia de oligómeros de alfa-sinucleína en diferentes exámenes nos puede ayudar, pero no me voy a referir a eso porque eso se va a revisar más adelante. Entonces, para el diagnóstico definitivo, definitivamente tenemos que tener la confirmación patológica, que es documentar ya en el tejido postmortem la pérdida neuronal selectiva y una gliosis que afecta predominantemente sustancia negra, cuerpo estriado y así como las vías oligopontocerebrosas y a la columna celular intermedio lateral de la médula espinal. Y vamos a encontrar inclusiones gliales con alfa-sinucleína. Aquí es importante porque la alfa-sinucleína en Parkinson la vemos más en cuerpos neuronales, pero aquí vamos a ver una despoblación neuronal importante e inclusiones gliales con alfa-sinucleína. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que yo les quería contar. Espero que esto sea de utilidad para ustedes y quedamos abiertos cuando nos veamos en el simposio para hacer las preguntas. Muchísimas gracias a todos.